Saludos, mi nombre es Waldo González y les voy a hablar sobre los componentes internos del hardware de los ordenadores tales como memorias, tarjetas, puertos. Además se expondrá el concepto de multimedia. Primero iniciaré describiendo los distintos tipos de memorias. Memoria RAM, es el acrónimo del concepto inglés de Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio. Se trata de la memoria que es utilizada por un procesador para recibir instrucciones y guardar los resultados. Puede decirse que la RAM es el área de trabajo del software de una computadora. La RAM es el lugar donde se cargan las órdenes que deben ejecutar dispositivos como el procesador. El acceso aleatorio está vinculado a que el período temporal de espera para la ejecución de una instrucción es igual en cualquier posición, no hace falta respetar un determinado orden para llegar a los datos. A la hora de adquirir un módulo de memoria RAM, es muy probable que veamos el acrónimo de DR acompañando el modelo que necesitamos. Se trata de una tecnología que se traduce como doble tasa de transferencia y que ofrece la posibilidad de enviar y recibir datos a través de dos canales de forma simultánea en cada ciclo de reloj. Su evolución fueron los módulos de memoria DDR2, que permiten transferir 4 bits por ciclo de reloj, 2 a la ida y 2 a la vuelta. Luego apareció DDR3, que mejoró sustancialmente la velocidad y aumentó considerablemente el límite de memoria posible en cada módulo, alcanzando los 16 gigabits. Existen ya los módulos de memoria RAM DDR4. Memoria ROM, es un término informático que significa Read Only Memory, memoria de solo lectura. Se trata de un medio de almacenamiento que utilizan las computadoras y otros equipos electrónicos. Los datos guardados en la memoria ROM no pueden ser modificados por el usuario común. Este tipo de memoria se usa para almacenar el firmware y otros datos indispensables para el funcionamiento de la computadora. Se utiliza para almacenar estos datos ya que ofrece velocidad más elevada que los discos duros. Por otra parte, es imposible leer un programa que requiere la ejecución de un disco desde el propio disco y esta es una de las razones por las cuales el BIOS de los ordenadores se aloja en la memoria ROM. Memoria caché, se conoce como caché a la memoria intermedia entre el procesador y la RAM, que brinda un acceso rápido a la memoria principal, que suele situarse en el disco duro. Las tarjetas. Tarjeta de audio, es una tarjeta para expansión de capacidades que sirve para la entrada y salida de audio entre la computadora y el exterior por medio de puertos de audio, así como de permitir trabajar con un dispositivo para juegos como joystick, gamepad o race wheel. La tarjeta de audio se inserta dentro de las ranuras de expansión o slots integradas en la tarjeta principal. Todas las tarjetas de sonido integran varios puertos para conectar los dispositivos externos tales como bocinas, micrófonos, teclados musicales, etc. Entre las características básicas de las tarjetas de audio resaltan las siguientes. Integran dentro de sí un circuito integrado o chip encargado de procesar el sonido, por lo que libera al microprocesador de esta actividad. También integran una pequeña memoria RAM denominada buffer que almacena datos, para que no se produzcan interrupciones en el sonido durante otras actividades internas que puedan interferir. Tarjeta de video. Una tarjeta de video, también llamada tarjeta gráfica, tiene a su cargo el procesamiento de los datos que provienen del procesador principal y convertirlos en información que se pueda representar en dispositivos tales como los monitores y los televisores. Desde su concepción, las tarjetas gráficas han incluido diversas prestaciones y funciones, tales como la posibilidad de sintonizar la televisión o de capturar secuencias de vídeo de un aparato externo. Es importante notar que no se trata de un componente hallado exclusivamente en los ordenadores actuales, sino que han existido desde hace ya más de 4 décadas y hoy en día también son parte indispensable de las consolas de videojuegos, tanto de las portátiles como de las caseras. Tarjeta de red. Una tarjeta de red, es una clase de tarjeta destinada a ser introducida en la placa madre de una computadora o se conecta a uno de sus puertos para posibilitar que la máquina se sume a una red y pueda compartir sus recursos, como los documentos, la conexión a Internet o una impresora. Asimismo, es interesante resaltar la existencia de las tarjetas de red inalámbricas, las cuales cumplen la misma función pero sin necesidad de usar cables, ya que apelan a las ondas de radio para transmitir la información. El cable de red más común es aquel que se conoce como Ethernet con conector RJ45. El Institute of Electronic and Electrical Engineers, IEE,
es quien se encarga de administrar el número de identificación único de 48 bits que identifica a cada tarjeta de red. Este código hexadecimal recibe el nombre de dirección MAC. Existen tres tipos importantes de tarjetas de red: las inalámbricas, las tarjetas Ethernet y las tarjetas de fibra óptica. Unidad central de procesamiento, CPU. Es el componente en un ordenador, que interpreta las instrucciones y procesa los datos contenidos en los programas de la computadora. Las CPU proporcionan la característica fundamental de la computadora digital, la programabilidad. La operación fundamental de la mayoría de los CPU es ejecutar una secuencia de instrucciones almacenadas llamadas programa. El programa es representado por una serie de números que se mantienen en una cierta clase de memoria de computador. Hay 4 pasos que casi todos los CPU de arquitectura de von Neumann usan en su operación: leer, decodificar, ejecutar, y escribir. Los puertos. Un puerto es una conexión o un enchufe, el cual es utilizado para conectar dispositivo de hardware como impresoras o mouse, permitiendo el intercambio de datos con otro dispositivo. También existen puertos internos definidos mediante el SWE. Los puertos de comunicación son herramientas que permiten manejar e intercambiar datos entre un computador y sus diferentes periféricos, o entre dos computadores. Entre los diferentes puertos de comunicación tenemos puertos PS/2, puertos USB, Universal Serial Bus, puertos seriales, COM, puertos paralelos, LPT, puertos RJ11, puertos RJ45, puertos VGA, puerto Jack 3.5. Bus de datos. Un bus de datos es un dispositivo mediante el cual se transportan datos e información relevante al interior de una computadora. Para la informática, el bus es una serie de cables que funcionan cargando datos en la memoria para transportarlos a la unidad central de procesamiento. En otras palabras, un bus de datos es una autopista o canal de transmisión de información dentro de la computadora que comunica a los componentes de dicho sistema con el microprocesador. El bus funciona ordenando la información que es transmitida desde distintas unidades y periféricos a la unidad central, haciendo las veces de semáforo o regulador de prioridades y operaciones a ejecutar. La tarjeta madre o motherboard es una tarjeta de circuito impreso que permite la integración de todos los componentes de una computadora. Para esto, cuenta con un SWE básico conocido como BIOS, que le permite cumplir con sus funciones. Entre dichas tareas se encuentran la comunicación de datos, el control y el monitoreo, la administración o la gestión de la energía eléctrica así como la distribución de la misma por todo el computador, la conexión física de los diversos componentes del citado y, por supuesto, la temporización y el sincronismo. La tarjeta madre alberga los conectores necesarios para el procesador, la memoria RAM, los puertos y el resto de las tarjetas, como la tarjeta de video y la tarjeta de red. El microprocesador. El microprocesador es un circuito integrado que es parte fundamental de la unidad central de procesamiento en una computadora. Es un componente electrónico compuesto por cientos de miles de transistores integrados en una placa de silicio. Se trata del elemento clave en la conformación de un ordenador. A pesar de que comúnmente se los confunde, el microprocesador no es lo mismo que el CPU. El microprocesador a una o varias CPU, y varios microprocesadores pueden soportar a un CPU, pero en el caso de la unidad central de procesamiento se trata de un concepto lógico que agrupa a todos los componentes que hacen al funcionamiento electrónico de la máquina. Los microprocesadores se diseñan en distintos tipos y capacidades, ofreciendo posibilidades adecuadas a cada equipo. La unidad de frecuencia del Sistema Internacional de Unidades es conocida como Hertz-Hercio. Está íntimamente relacionada con la propagación de las ondas electromagnéticas, descubierta por el físico Heinrich Rudolf Hertz, de quien obtiene su nombre. El Hertz es utilizado mundialmente como elemento de referencia para medir la frecuencia de las unidades de tiempo en diferentes áreas y campos científicos siempre que se hable de eventos periódicos. Normalmente, el Hertz está asociado con la medición de las ondas de radio y de audio, en las cuales un Hertz es equivalente a un ciclo por segundo, entendiendo por ciclo a cualquier evento periódico o repetitivo. El Hertz es una unidad prefijada que sin embargo no tiene una cifra específica. Solo significa un ciclo por segundo, y sus múltiplos pueden ser kilohertz,
igual a 10 Hz elevado al cubo, megahertz, igual a 10 Hz elevado a la sexta potencia, gigahertz, igual a 10 Hz elevado a la novena potencia, o terahertz, igual a 10 Hz elevado a la doceava potencia. Fuente de poder o power supply. Es la fuente de alimentación del ordenador, encargada de suministrar energía eléctrica a este para que funcione correctamente. Para ello funciona no solo transformando la corriente alterna que llega de la red eléctrica en continua, sino que, además, suministra la corriente transformada a todos los componentes del ordenador de modo que éste funcione sin problemas. La conexión entre la fuente y cada componente se puede hacer con los cables que trae consigo, que serán distintos según lo que quiera ser conectado. En general, el componente que más energía gasta en un ordenador es la placa base, que incorpora la CPU en su interior. Multimedia. Multimedia es un término que procede de la lengua inglesa y que se refiere a aquello que utiliza varios medios de manera simultánea en la transmisión de una información. Una presentación multimedia, por lo tanto, puede incluir fotografías, videos, sonidos y texto. El concepto se aplica a objetos y sistemas que apelan a múltiples medios físicos y digitales para comunicar sus contenidos. También se usa en referencia a los medios en sí que permiten almacenar y difundir contenidos con estas características. La comunicación multimedia facilita la comprensión y el aprendizaje, ya que resulta muy parecida a la comunicación humana directa, cara a cara. En una conversación, observamos al interlocutor, lo que sería equivalente a un video, y lo escuchamos, audio, mientras acompaña sus palabras con gestos y movimientos corporales, animaciones. Esto ha sido todo por ahora, muchas gracias por prestar un poco de su atención, espero que les haya servido.